Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias tanto al Instituto de la Construcción de Castilla y León como a la Junta de Castilla y León por invitar a la Confederación Nacional de la Construcción en Castilla y León a estar presente en este congreso. Y también disculpar la ausencia de quien iba a ser moderador de la jornada, que es Javier Vega, que por motivos personales y un asunto que le ha sobrevenido, pues no ha podido acercarse hoy a Zamora. Si pudiera mañana, pues se acercaría para vernos entonces. Bueno, el título Construcción industrializada en Castilla y León es un título muy sugestivo y sugerente para el sector. Y como inicio de preguntas hacia los dos contertulios, me veo en la necesidad de decir que ante la posibilidad del presente y de futuro de construir, de hacer obras de forma diferente a como se hace ahora, esta mesa pues, tendrá que tenernos o darnos una visión de la innovación y el futuro que ello va a suponer. En España existen distintos niveles de industrialización. Industrialización sabemos que aporta beneficios tales como menor siniestralidad, mayor productividad, seguramente más atractivos a jóvenes para que se acerquen y vengan a lo que tanto estamos en el sector demandando, que es mano de obra de la que se carece en un gran porcentaje. Y ese presente y futuro, desde este punto de vista de la industrialización en el sector, pues me lleva a preguntaros a los dos una serie de cuestiones. En principio, ¿cómo veis, una visión más o menos global, desde vuestras perspectivas, posiciones profesionales, la industrialización como impulso o cambio hacia una forma nueva de construir? Temas de trabajar en forma colaborativa, la integración de la digitalización, transformar las obras en centros de ensamblaje, cambios en el empleo y en la formación de trabajadores y los agentes del sector, o cambios en la percepción de la industrialización. Os queda ahí la pregunta genérica para que los dos actuáis, primero Daniel, luego Manuel, o primero Manuel, luego Daniel, para ponernos al día del tema. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, en cuanto al concepto de industrialización, yo creo que ya es un cambio imparable. Yo creo que está más o menos claro. Tiene muchísimas ventajas, las cuales ya se han enumerado y cada vez tenemos que hacer menos hincapié en ellas. Y este cambio digo que es imparable porque además tenemos otro factor que es la escasez de mano de obra en la construcción. ¿Vale? Esto que ha pasado en Europa, en otros países mucho antes que aquí, pues aquí nos empieza a suceder y hace que este cambio, esta transformación de la construcción sea inevitable. Yo esto os lo podemos ver el vaso medio vacío y pensar que otra vez estamos a la cola de Europa en otra cosa más. Yo quiero verlo medio lleno y que lo aprovechemos como una oportunidad de algo que ya ha pasado en otros países y de la que podamos aprender y acelerar este cambio y hacerlo incluso mejor que en otros países donde ya tienen una industria de construcción industrializada más avanzada que la que tenemos aquí. A mí el concepto de industrialización me gusta explicarlo cuando me invitan a las escuelas de arquitectura muchas veces de una forma muy sencilla, es decir, que nos vamos a llevar trabajos de una obra a distintas fábricas, ¿vale? Lo pongo en plural porque es muy importante, luego hablamos de esta hibridación y de mezcla de estos sistemas, porque no hace falta que todo sea en una sola fábrica, puede hacerse en una sola fábrica con un módulo tridimensional de los que estamos acostumbrados, una prefabricación o industrialización por elementos, que podemos llamar 2D, aunque no tienen por qué ser exactamente en 2 dimensiones, y mezclando sistemas. ¿Vale? Esto es muy interesante porque transformamos la obra en un sitio de ensamblaje y generalmente un ensamblaje en seco, sin la necesidad de agua. Esto pues, implica obviamente un cambio de modelo en un sector como el de la construcción, que es muy tradicional y sigue siéndolo, y en el que tenemos una relación entre los agentes también muy tradicional y muy enquilosada. No me atrevo a decir cuál es el modelo mejor que nos va a funcionar en España. Simplemente yo os comento un poco cómo trabajamos en Preorquisa. Desde hace muchos años nosotros estamos especializados en fachadas prefabricadas. Esto hace que desde las fases iniciales de proyecto trabajemos muy de la mano con los arquitectos. ¿Vale? Esto es un riesgo, ¿vale? Es una estrategia comercial. Conseguimos prescribir y generar nuestro propio mercado, pero sin ninguna garantía de conseguir las obras. Muchísimas veces trabajamos en un proyecto X horas de ingeniería, las que sean, visitas, reuniones comerciales, pero no conseguimos el proyecto. Es algo que creemos que debemos hacer y va enfocado a lo siguiente que iba a comentar. Lo que intentamos hacer es formar y divulgar a todos los agentes, especialmente arquitectos y promotores, para que tengan la información necesaria y puedan elegir qué sistema funciona mejor. ¿Vale? Al final es
Yo siempre digo que en esta política comercial lo que hacemos es vender confianza. Damos información y formación para generar esa confianza. Es decir, la ponencia de antes de Saint-Gobain han hecho una aplicación estupenda, pero que lo que está transmitiendo es, oye, confiar en nosotros, que mirar que nos hemos preocupado por facilitaros todos estos trámites y todas estas operaciones. Eso es un poco lo que tenemos como base o como cimentación de esta estrategia comercial, para que el que tome la decisión sobre un material, un sistema, una empresa o finalmente incluso una relación interpersonal, estamos hablando de confianza entre agentes. En cuanto a la formación, igual, hay que formar no solo internamente a nuestras empresas, sino también a todos esos agentes que dispongan de esta información y puedan elegir. Y luego, por último, se ha hablado también de la contraposición entre industrializar. Industrializar no es hacer una producción seriada siempre del mismo objeto. No tiene por qué serlo. En la construcción no es así. Aquí estamos hablando de arquitectura, de generar nuestro entorno, nuestras ciudades, nuestros edificios. Me ha gustado mucho el ejemplo de Ignasi del pit stop de la Fórmula 1, porque ahí se ve cómo se industrializa un proceso, no un producto terminado, ¿vale? Es donde tenemos que aportar valor. Y es como es hacia donde creo que debe ir el sector en nuestro concreto de la arquitectura y el diseño. Hola. Agradecer a la organización que nos hayan invitado, eso es lo primero. Y decir que para darnos cuenta de dónde estamos es muy importante que miremos a nuestro alrededor y veamos cómo prácticamente todos los productos de consumo que nos rodean son industrializados, son producidos, fabricados, exceptuando en gran medida la edificación. No voy a decir arquitectura, pues puede llegar a ser palabras mayores, pero al menos la edificación, que es lo que más se construye, que aún tiene unos niveles de artesanía tremendos. Y el no haber sido capaces, y no es porque no haya habido intentos, pero es por la propia dinámica del sector, no haber sido capaces de migrar con más potencia hacia la industrialización de la construcción, ha hecho que ahora de repente converja con una situación en la que falta mano de obra. La mano de obra que hay está poco cualificada. Han aumentado las exigencias a la edificación, tanto en aislamiento, en prestaciones. La calidad del edificio tiene que ser muy superior para conseguir esas prestaciones. Problemas como son las nuevas normativas de seguridad y salud en la obra hacen todo muy complejo, muy caro, prácticamente imposible. Lo comentábamos antes tomando un café. Todo esto es como un viento en contra ante el velero de la construcción, que no solo tiene como resultas que seamos poco competitivos, sino que nos hacen menos competitivos. Y en ese momento en el que estamos, en este momento en el que nos encontramos, el ser capaces de dar pasos hacia una industrialización mayor, una prefabricación más eficaz, nos puede permitir verdaderamente ganar no solo en competitividad, en productividad, sino también podemos, como mencionaba anteriormente, alcanzar el acceso de una mano de obra que ahora mismo se niega a trabajar en la obra. Aquellos que hayamos trabajado en obra, hayamos hecho mucha obra, sabemos lo dura que es, especialmente en Castilla y León, que en verano te machaca el calor y luego en invierno todo lo demás. Por el motivo que sea, la juventud quiere ser tiktoker y el tiktoker pues sí está dispuesto a ponerse al sol y a la lluvia durante 30 segundos, pero a partir de ahí todo lo demás es complicación. Por ello que sea tan importante la inmigración para cubrir la falta de personal dispuesto a trabajar en la construcción. Pues la industrialización es una respuesta, no digo la respuesta completa, pero sí una respuesta muy, muy potente que puede darle un respiro al sector de la construcción, porque en una fábrica no solo estás protegido de las inclemencias del tiempo,
sino que también, por ejemplo, pues, dispones de una mecanización, una maquinaria que hace que el trabajo de obra, que es durísimo y que requiere mucha fuerza y resistencia, pues en fábrica no requiera de semejante, siempre algo de fuerza requerirá, ¿no? Pero tiene siempre medios auxiliares, está todo allí, no te falta de nada. Y además, una cosa muy importante es el aspecto de que el ir a una fábrica en lugar de a una obra que una vez está a 30 kilómetros, otra está a 15, otra está... sino que desplazarte tus 3 kilómetros de casa a la fábrica permite un nivel de conciliación familiar que hace atractivo incorporarse también a la mujer. Porque uno de los motivos por el cual la mujer no ha querido estar en la obra no solo es por lo duro y el esfuerzo físico que requiere, sino porque normalmente ha estado mucho más atada a la crianza y, por tanto, si se tiene que desplazar 50 kilómetros, ya no conviene, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en fábricas de prefabricación en madera el ratio de incorporación femenina está siendo muy, muy potente, incluso superando las expectativas que había, por lo que comentaban el otro día en una reunión en la que estuve, y estamos de repente incorporando pues un filón de gente que además tiene una capacidad crítica a lo mejor incluso superior a la del hombre en cuanto a calidad y acabados, y solo en ese aspecto, de repente, el ser capaces de reclutar a un caladero, entre comillas, un caladero mayor de personas que trabajen, pues es una cosa que le viene muy bien al sector. Otra de las ventajas de la prefabricación, desde mi punto de vista, es la reducción de impactos en obra, puesto que la obra convencional, tradicional, más artesana, obliga al desplazamiento de toda la materia prima a la propia obra, y allí en la obra pues todo se tiene que cortar, se forman humos, ruidos, polvos, se tiene que luego gestionar toda esa basura de tanto embalaje que se lleva. Pues el mero hecho de llevar un producto prácticamente terminado que simplemente hay que fijar o ensamblar supone que no solo la gestión de residuos sea de mayor calidad, sino que el impacto en obra sea menor y de una duración también menor, ¿no? ¿Y qué más virtudes le veo yo a la industrialización? Como arquitecto, también la calidad, el control de calidad. Cuando tú puedes, por ejemplo, ir a una fábrica donde se están fabricando todas las fachadas de un edificio de 10 plantas y a tu altura puedes ver todas esas fachadas, comprobar las ventanas, comprobarlo todo, tanto por dentro como por fuera, pues, digamos, puedes hacer el 80% del control de calidad al 100% de calidad y luego, si quieres, vas a vigilar cómo es el remate en obra, cómo es la instalación. Pero el producto en sí, o digamos ese control de calidad parcial, pues es algo muy bueno, muy positivo cuando se ha tenido la experiencia. Otra cosa muy típica en este tipo de fábricas es el hecho de que puedes grabar en vídeo el proceso de fabricación. De alguna manera tienes la posibilidad también luego de una trazabilidad, etcétera, etcétera. En definitiva, es pasar de la artesanía y lo que supone al siglo XXI, que esto ya en el siglo XX se podría haber resuelto. Sí, a mí me gusta hablar también del el concepto de certidumbre. Es decir, cuando industrializas cualquier proceso, estás dando una gran certidumbre sobre la calidad, sobre el precio y sobre el plazo. Porque estás en una fábrica, puedes ir a controlarla, no dependes de una mano de obra externa que no conoces y que no te da esa confianza, que es lo que hablaba antes. Bueno, perdón, me faltaba una cosa. Perdón. En obra difícilmente puedes tener 3 turnos de gente trabajando, ¿no? Por ejemplo.
Sin embargo, en una fábrica se puede hacer. E incluso hay fábricas que funcionan 5 turnos, nunca cierran. La gestión es muy distinta, la productividad, por tanto, la velocidad de ejecución es de otro nivel. La eficiencia al final. Sí, decía aquí una primera pregunta que nos cambia el sector, casi 100%, que conocéis perfectamente la real situación y el camino que lleva el sector. Habremos hablado incluso ahora al final, de turnos de trabajo que pueden reemplazar, que van a crear un producto que ahora es inconcebible el hacerles, ¿no? Pero bueno, está muy bien, es una innovación de sector el que se nos encamina en el siglo XXI y que seguramente pues todo el mundo que está inmerso en él pues va a tener que mirar a esa industrialización del sector, pero la construcción ya por sí es una industria, vamos, no es es la industria de la construcción, como os gusta hablar a la gente del sector, que habrá que tomar habrá que aplicar una serie de medidas más novedosas para funcionar de otra manera distinta a la de ahora, que la habéis expuesto perfectamente. Bueno, otra de las preguntas que para los dos yo tenía que apuntar es, cuando hablamos de industrialización, podemos hablar de industrialización ligera frente a industrialización basada en bioconstrucción y materiales renovables. ¿Os parece que son concepciones enfrentadas o son el anticipo a la hibridación de sistemas? ¿Existe una posibilidad de que haya una serialización, vamos a llamarle, que se empiece a hacer en serie todos los procesos de la construcción de viviendas y lleguemos a ser como un coche, poco menos? Yo creo que tenemos, ese concepto de los coches es el que comentaba antes. Se dice que tenemos que construir casas como si fueran coches, pero no quiere decir que las tengamos que hacer todas iguales y seriadas. Hay que mejorar los procesos. Y yo creo que, no lo hemos dicho, pero en ningún caso estamos denostando la arquitectura o la construcción tradicional. Es decir, todos los modelos pueden convivir perfectamente porque hay mercado para todos. En cuanto al tema de los distintos sistemas prefabricados ligeros, bioconstrucción, pues el que esperara que aquí Manuel y yo sacáramos los guantes de boxeo y empezáramos a pelear a ver qué sistema es mejor o peor, yo personalmente creo que todos estos enfrentamientos entre sistemas o materiales son bastante artificiales, están basados principalmente en las redes sociales. Y es un debate absurdo que yo creo que no se corresponde a la realidad. Es decir, cualquier técnico con unos conocimientos medios o básicos conoce perfectamente las ventajas y desventajas de la madera, las ventajas y desventajas del hormigón o del acero. Entonces me parece que no hay ese enfrentamiento y además Manuel y yo somos los dos defensores de la mezcla, de la hibridación de sistemas, que es donde además podemos crear una gran riqueza al edificio y a la arquitectura en general, aprovechando las ventajas de distintos sistemas para un mismo edificio. Yo también me gusta hablar de huir de esa encapsulación que tenemos a veces de sistemas rígidos, es decir, tengo que hacer un edificio, lo tengo que hacer todo de hormigón, pues no tiene por qué, o todo de madera, tampoco tiene por qué. Demos esa formación a los técnicos, esa información para que decidan qué sistema prefieren o qué sistemas prefieren mezclar en sus edificios. Sí, en general el tema de los materiales es complejo porque requiere tiene varias vertientes. Una es la de el suministro, tienes que contar con suministro de un material, entonces lo usas, si no tienes suministro no lo usas. Otro es el de las propiedades que tiene, que se adecúen a las prestaciones que se le exigen. Y normalmente, pues luego está el tema del precio. Hay material de titanio, ¿no? Podríamos hacer muchas cosas de titanio, no las hacemos porque nadie lo va a pagar, ¿no? Entonces, pero eso es lo bonito, ¿no? de nuestra profesión, es encontrar el equilibrio entre materiales, sus prestaciones, y cuanto más profundizas, más te das cuenta de que cada material tiene sus pros y sus contras y que muchas veces dos materiales combinados son mejores que cada uno de ellos por separado. Es por eso que el concepto de hibridación, que por ejemplo el Gore-Tex, ¿no? Es un buen ejemplo de esto. El Gore-Tex pues, supone que utilizar diferentes telas en una combinación concreta tenga las prestaciones exactas que quieres alcanzar. Ninguna de ellas podría trabajar sola para alcanzar esto. Luego,
en el tema de la serialización, porque prefabricación industrializada no quiere decir el Plattenbau alemán de la República Democrática Alemana de las películas, ¿no? O soviético en general, en el que había dos modelos de edificio y todos eran igual. Yo estuve viviendo en Berlín, tenía un amigo que se había criado en la República Democrática Alemana y él me contaba cómo tú ibas a la casa de alguien que recién conocías y sabías dónde estaba todo. Normal es que te digan, el baño está a la segunda puerta a la derecha, cada casa es distinta. Allí no, todo el mundo sabía que era una casa a derechas o una de izquierdas, eran el espejo de la otra. Eso está muy bien si lo que quieres es construir mucho, muy barato, pero no es necesario. De hecho, la industria del automóvil también nos muestra el camino. El grupo PSA, por ejemplo, pues tiene diferentes marcas, también Volkswagen, tiene diferentes marcas y hacen muchísimos modelos compartiendo plataforma. Plataforma de esto, plataforma del otro. Y sin embargo, luego cada uno es distinto, incluso hay combinaciones distintas, ¿no? Pues en la construcción, con la tecnología, con el BIM, con los gemelos digitales, con toda esa parafernalia de Industria 4.0, nos puede permitir precisamente que cada pieza sea totalmente diferente a la otra y aún así sea muy económica, puesto que el proceso de prototipado no ocurre como muchas veces en una obra directamente. Si haces una casa una vez, el prototipo es esa casa y todo el aprendizaje que has tenido no lo puedes hacer en una segunda porque solo hay una. Sin embargo, en el caso del gemelo digital, eso nos permite cometer la mayor parte de los errores en el propio edificio, en el diseño y desarrollo del edificio, y que incluso la construcción, la ejecución final, aunque no fuese prefabricada, pues sea más rápida, porque los errores ya los has cometido cuando nadie se podía caer del andamio ni situaciones así. De forma que ahora mismo, con el desarrollo tecnológico que se ha producido y con todas las interfaces de comunicación que hay entre el proyecto, desarrollo y diseño del proyecto, hasta la puesta en obra, es el momento perfecto y lo vamos a ver. Antes mencionabas sobre, bueno, ¿no? Casi que tenemos que aprender a hacerlo. En realidad, en los países donde la mano de obra es todavía más cara que aquí, donde es un lujo la mano de obra, pues esto ya es algo muy común. Es prácticamente imposible no hacerlo con altos niveles de industrialización porque no lo podrían pagar. Nosotros hemos tenido la buena o mala suerte de hasta ahora tener una mano de obra relativamente baja, de coste bajo, pero esa época pasó y por eso cuanto antes hagamos ese recorrido, antes podremos volver a un equilibrio de rendimiento económico interesante. Yo así lo veo, por lo menos. No, nada, simplemente añadir que es lo que está diciendo Manuel. Yo no creo que haya un sistema mejor que otro, va a haber que industrializar. Y yo creo que al final cada proyecto, cada diseño, incluso el mismo edificio en ubicaciones distintas, te va a pedir una industrialización de un sistema o de otro. Es decir, no hace falta encorsetarse. A mí me pasa con el hormigón arquitectónico, hormigón armado pesado, y con los hormigones ligeros, como el GRC con fibras. Y al final el mismo proyecto, simplemente cambiando la ubicación, los medios de elevación, cualquier pequeño detalle, te va a decantar por un sistema o por otro. Es decir, no hay que encorsetarse en ningún tipo de estas decisiones. Bien, seguimos oyendo grandes novedades y muy positivas en el desarrollo futuro del sector, que ojalá lleguen cuanto antes, más generalizadas de las que ya con vuestra experiencia está viendo, ¿no? Bueno, hay una cuestión que bueno, en este sector, como en todos, preocupa y estábamos encima de ella, que es la reducción del contenido del carbono en los edificios. Hoy día, todas estas medidas se están implantando, se están exigiendo, se están dictaminando para que cada vez los edificios sean más saludables y demás. ¿Cómo
sería el impacto de la industrialización en este tema de la reducción del contenido de la huella de carbono en los edificios? Pues, con tu permiso. Bueno, ya estamos viendo cómo va evolucionando la normativa europea, cómo es lo que se está cociendo en Bruselas, por decir una manera, y cómo se está empezando a ver reflejado en algunos países que van por delante, como son Francia, en el cual lo que se está pretendiendo hacer es limitar cuánta huella de carbono tenemos por metro cuadrado construido. Ya no se trata tan solo de conseguir que en el uso del edificio gastemos poca energía en calefacción, refrigeración, iluminación, climatización general, sino se trata de que en hacer el edificio se emita, o sea, se consuma la menos energía posible, tanto en hacerlo como en los materiales que lo componen, en todos los procesos que llevan hasta la construcción del edificio, y también las emisiones de CO2 equivalentes por metro cuadrado. Eso ya se está limitando. Y precisamente, retomando lo de la hibridación, estamos viendo cómo en Francia, de repente, pues se están hibridando, o sea, está alcanzándose un nivel muy alto de hibridación precisamente con materiales renovables. ¿Y cuáles son esos materiales renovables? Son los materiales biológicos, de base biológica, que como se fabrican a sí mismos, capturando CO2 y emitiendo oxígeno gracias a la luz del sol, pues incorporar esos materiales en la construcción, dígase madera, ¿no? Véase madera entre los muchos que se pueden utilizar. En el momento que incorporas madera en el edificio, cuanta más madera incorporas, menos CO2 estás emitiendo por metro cuadrado. Estamos viendo cómo eso es algo que todos conocemos. En cuanto cambias la ley, cambias la regla de juego, y esto viene aquí, esto va a venir. Vendrá de una manera o de otra, tardará un día más, un día menos, pero va a venir aquí. Es muy interesante y yo considero muy importante, como profesionales que somos del sector, que vayamos entendiendo esto y vayamos posicionándonos. La buena noticia es que Castilla y León, por su enorme biomasa, y aún enorme contando la que se está explotando, sin contar la que está por explotar, que es muchísima, por sacarle rendimiento, pues Castilla y León probablemente se va a convertir a nivel nacional en España como uno de los mayores exportadores de esa biomasa dedicada a construcción, si hacemos bien nuestros deberes. Se está avanzando mucho y yo creo que para aquel que tenga dinero que invertir y no sepa dónde, pues le digo que este es un buen sitio donde invertirlo. Todo lo que lleve a materiales de construcción, especialmente aislamiento, porque tenemos no solo que aislar mejor los edificios que se hagan a partir de ahora, sino que tenemos un compromiso de rehabilitar energéticamente un país entero. Entonces hay una serie de subsectores en el tema de materiales de construcción biobasados, que yo creo que es un potencial económico brutal, que si además lo hibridamos con materiales y procesos que están muy bien, sabemos que funcionan y están muy bien optimizados, pues podemos tener el éxito muy rápidamente. Sí, yo iba a decir que, completando todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. El primer paso en esta política es medir, y medir bien nuestros consumos de CO2. Es decir, yo creo que ya se ha comentado esta mañana, en una frase de William Kelvin, el físico, que lo que no medimos no se puede mejorar. Entonces ese sería el primer paso. No quiero obviar que en mi sector, el prefabricado de hormigón, tenemos un material clave que es el cemento. El cemento es el que tiene casi todas las emisiones de CO2 de nuestros productos. En este sentido, las propias cementeras, viendo ya toda la política europea que viene, llevan muchísimos años y en Francia están muchísimo más avanzados en la producción de cementos bajos en CO2, disminuyendo la cantidad de clínkers de los mismos, manteniendo prestaciones mecánicas con otros aditivos. Nosotros este verano ya hicimos las primeras pruebas con un cemento tipo 3 y aditivos especiales de altas prestaciones para reducir un 30 y un 40% nuestra huella de CO2 en el metro cúbico de hormigón. Luego tengo la suerte, no me voy a poner la medalla porque hace muchísimos años que el sector del prefabricado de hormigón viene trabajando en estos temas,
no porque hace 30 años tuvieran una mentalidad de reducir su huella de carbono, sino porque hace 30 años tenían el mismo problema con el precio del cemento, que es lo que más repercute en nuestros productos. Entonces, somos especialistas en optimizar tanto la cantidad de cemento que utilizamos por metro cúbico de hormigón y en la optimización y reducción de secciones y de espesores de nuestros productos, precisamente para ser competitivos con otras soluciones desde hace mucho tiempo. Esto unido también a que nuestros productos tienen que ser transportados. Cuanto menos pesen, más competitivos somos. Entonces, todo esto que viene con un bagaje de hace muchísimos años nos hace estar ya muy bien situados y ser muy competitivos en esta reducción de huella de carbono. Luego es muy importante, como has comentado, comparar bien, es decir, comparar por unidades que sean comprensibles y no generen confusión, es decir, un metro cuadrado de fachada, un metro cuadrado de forjado, no una tonelada, es la típica frase de 1 kilo de paja y 1 kilo de hierro. No se parecen en nada. Vamos a comparar la huella de CO2, pero por unidades constructivas concretas, para poder comparar bien. Y luego es muy importante, aparte de la construcción, analizar todo el ciclo de vida del edificio, por supuesto. Bueno, muchas cosas y muy, vamos a decir, entre comillas, modernas se están poniendo aquí encima de la mesa. Lo que viene está de camino y a pasos agigantados. La normativa de ayer no es la de hoy, seguramente que no es la de mañana, y a todas las empresas nos meten en ese mare magnum imposible muchas veces de llegar, más que cuando al final no he cumplido o no se ha cumplido. Pero lo que sí que está claro, y cogiendo un poco el testigo de que dice Manuel, que has manifestado, sobre la situación de Castilla y León y su gran potencial en estos temas de cara al futuro. Castilla y León pudiera llegar a ser una especie de modelo en este país como Austria, Finlandia, países que parece que en esto tienen ya mucho más avanzado el tema. Y otra, incardinado con esto y con lo que tú has manifestado también sobre el atractivo y la posibilidad de que acceda a la fabricación industrial y demás más personal de que hay ahora, y mujeres incluso con una conciliación. Es muy importante el tema de formación en esta actividad para hacia adelante. Pues sí, la verdad que Castilla y León yo lo veo con prácticamente todo lo que veo es potencial de desarrollo. Es una comunidad muy extensa, con muy poca población, y eso que puede parecer de alguna manera un problema, bueno, lo es, de hecho, porque es todo más caro, ¿no? Mantener servicios, etcétera, etcétera, es todo más caro. Sin embargo, desde un enfoque de la bioeconomía entendida por, de repente, sustitución, no eliminación, pero al menos sustitución parcial, el gran crecimiento que va a ser necesario en biomateriales para compensar esos porcentajes que van a tener que ir incorporándose en la construcción. Esos biomateriales tienen que plantarse en algún sitio, tienen que crecer en algún lugar. Y Castilla y León pues tiene todas las papeletas para convertirse en ese sitio, que además tiene la ventaja, este tipo de bioeconomía siempre es extensiva, no es como por ejemplo una cantera para cemento, que montas la cementera donde está la cantera y da el trabajo en ese punto, es intensiva en capital, pero todo va a un punto. Los biomateriales son extensivos. Eso permite que territorios que ahora mismo están abandonados pues puedan empezar a generar valor añadido, y con la generación de valor añadido tenemos la primera respuesta a la despoblación. Donde hay economía, hay población, donde hay población, hay más economía, y en resumidas cuentas, sí, Castilla y León tiene un gran potencial en superficie forestal, pues equivalente a una Austria. ¿Qué ocurre? Sin explotar en toda su integridad, tenemos algo que no estamos aprovechando, y nos encontramos desde CESEFOR, estamos intentando impulsar que en Castilla y León se fabriquen más productos de valor añadido para la construcción en base a madera, porque curiosamente nosotros somos los que generamos la materia prima, como hacen en África, y luego mandan la materia prima y el valor añadido se saca en otro sitio.
pues resulta que en el País Vasco, en torno a Castilla y León, con el material de Castilla y León, está creciendo una industria en esta dirección, una industria boyante, a unos niveles de crecimiento muy, muy grandes, y nosotros queremos en CSFOR hacer que se quede una gran parte, si no toda, aquí, ¿no? Porque tenemos además mercados muy potentes, como es Madrid, al que podemos servir. De hecho, pues aquí en Castilla y León hay una empresa que se llama Medgon, que prefabrica y cuyo cliente principal es Madrid. Ellos están constantemente haciendo, además, proyectos espectaculares en Madrid, ante la falta de industria madrileña que lo pueda hacer. Si eso conseguimos atarlo en toda la cadena de valor hasta el bosque, yo creo que en muy poco tiempo y confío en que va a ser así, vamos a ser capaces de ver una nueva economía adicional que vaya creciendo en importancia en Castilla y León, que es la de la madera en construcción y otros biomateriales. Y para acelerar esto, CSFOR se ha esforzado muchísimo en formación, en formar, pero no solo en formar al que corta el tronco. La cadena de valor es inmensa, llega hasta la propia ejecución en obra. Lo que estamos haciendo es formar también a arquitectos, formar a carpinteros, a constructores convencionales y promotores, para que conozcan la construcción con madera prefabricada, industrializada, que es la que creemos que va a traer ese valor añadido potente, y de esa forma pues ser una especie de incubadora que acelere un proceso de crecimiento, en un crecimiento más potente, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo que hacemos desde CSFOR, que es el intentar tirar con fuerza y todo aquel punto débil que haya en la cadena de valor, pues intentar ayudar para que sea sólida, ¿no? Sí, bueno, a ver, en Castilla y León, en el sector de prefabricado de hormigón, ya tenemos una gran industria, por añadir algo a lo que ha comentado Manuel, con lo cual yo creo que ya tenemos un grandísimo potencial. Estamos muy cerca de un mercado como es Madrid o el País Vasco. Tenemos capacidad de exportar porque tenemos puertos relativamente cerca. Comentaba Ignacio esta mañana la fábrica de IKEA y Escansa, y yo digo, ¿por qué no va a instalarse en Castilla y León? Tenemos, igual que somos un polo atractivo para la industria del automóvil, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y me parece muy interesante también el tema de generar industria que procese esas materias primas, que no vendamos vino a granel. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo podemos generar valor y vender un producto de más valor añadido generando trabajo en nuestra comunidad. Bueno, pues... El vino me gusta. ¿Eh? Me gusta toda comparación con el vino, siempre... Sí, seguramente. Pero bueno, que son unas manifestaciones muy plausibles. Yo ya desde aquí os brindo todo el apoyo que sé que tenéis más con el sector para, sobre todo, lograr lo que has dicho que por desgracia puede que siga o que esté ocurriendo otra vez, que es que valor e industria generada en Castilla se transforme en otros terrenos y lo tengamos que volver a traer cuando lo tengamos cerca. También habrá que hacer que nuestras administraciones, que sé positivamente que lo saben y que se estarán moviendo en la medida que estén, pues que aceleren esa medida, sobre todo para que se quede aquí lo que por suerte tenemos y que por suerte podemos, si queremos y sabemos hacer, y que no nos lo tenga que transformar otros y ellos meter ese valor añadido que a todos y además a esta tierra, con la gran dispersión geográfica que tenemos, nos vendría muy bien. Bueno, como no podría ser menos, estamos en un congreso donde la rehabilitación es un aspecto muy importante y más en la fecha de hoy. Todos los ponentes anteriores siempre han tenido una especial mención a la rehabilitación. El último ponente de la mañana nos ha presentado un programa de la complejidad de solicitar financiaciones o subvenciones a la administración para luego lograr, después de un largo camino, el poder acceder a ellas, incluso cuando hay una montonada de dinero que viene de Europa y que luego vendrá de donde sea. Le preguntaría a Daniel que la rehabilitación y la industrialización tienen
un gran futuro, un buen futuro. A ver, las ventajas de la industrialización en una obra nueva son las mismas que en una rehabilitación. O sea, podemos extrapolarlas todas, las que queramos. Sí que es cierto que la rehabilitación es un mercado muy heterogéneo. Hay muchas cosas que se pueden rehabilitar. Las actuaciones no deben ser iguales ni los sistemas son los más adecuados. No es lo mismo rehabilitar un unifamiliar que un bloque residencial, que un hotel, que un centro comercial. Entonces hay distintas estrategias. Es cierto que nosotros, pues, sobre todo en la línea de prefabricado pesado, de hormigón armado, es muy complicado entrar en obra de rehabilitación, salvo que sea una rehabilitación integral. Y luego juegan un papel muy importante quién es el propietario de ese edificio. No es lo mismo que sea el propietario de un hotel que quiere mejorar su eficiencia energética y que valora ciertas cosas, o que tengas que poner de acuerdo a una comunidad de 10 propietarios o de 200 propietarios. O sea, es un mercado más complicado para poder abarcar desde nuestro sector del prefabricado de hormigón. Pero las ventajas de industrializar son exactamente las mismas que en una obra nueva. No tendría por qué haber ninguna diferencia. En nuestro sector sí que entraríamos principalmente como un sistema de fachada ventilada, ¿vale? Aunque somos conscientes que en la mayoría de las obras de rehabilitación para fachada, que es a lo que nos dedicamos, hay un sistema como el SATE que pues podemos discutir si es mejor o peor sistema, pero es muy competitivo y a día de hoy todavía hay mano de obra capaz de ejecutarlo. Ya depende otra vez, vuelvo a la confianza que tengamos en esa mano de obra para dejar nuestro edificio y en manos de quién, pero es básico. Al final la mejor forma de ser sostenibles es con un mínimo coste seguir manteniendo los edificios que ya tenemos. No tiene sentido que construyamos con una huella de carbono mínima los edificios nuevos y tengamos un parque en el que estemos tirando toneladas de CO2. O sea, son actuaciones que debemos ponernos desde ya. Desde el punto de vista que yo represento, que es la bioeconomía, biomateriales, etcétera, pues al final volvemos a lo de antes. Existe un amplio abanico de productos que ya se han desarrollado y uno más amplio aún por desarrollar, en el que se incorporen biomateriales que permitan, por ejemplo, pues sustituir algunos de los productos que son ahora mismo los que más emisiones producen, ¿no? Por ejemplo, lo mencionaba antes en el tema de aislamientos. El potencial es infinito. Siempre que entro en alguna charla nueva, aparece una posibilidad nueva y otra, y otra, y otra, y es un no parar, ¿no? Al final será el mercado el que vaya disponiendo, porque tiene que cumplirse, pues tiene que ser bonito, ¿no? Barato, y tiene que haber una serie de, y bueno, ¿no? Tiene una serie de exigencias que se cumplan. Pero estoy convencido, por eso yo invitaba a todo el mundo que invierta. Invertid dinero en bioeconomía, no vais a arrepentir. Es la nueva economía. Bueno, estamos ya agotando el tiempo de la ponencia y yo considero que ha sido muy, muy, muy interesante, que tenemos a dos grandes personas que conocen muy bien el mercado de la industrialización del sector y hacia el que camina la misma, y que habéis puesto y tocado una serie de aspectos que, no por desconocidos, no son cada día más interesantes, ¿no? Que es hacia donde tenemos y hay cuestiones que están totalmente conexas con la situación actual, cuál es la formación necesaria y la atracción de personas a nuestro sector, sin lo cual, por mucho que creemos, por mucho que fabriquemos, si no tenemos quien darle la debida adecuación del montaje y demás actuaciones dentro del edificio y que se hagan bien y de acuerdo a medidas y con las medidas de seguridad necesarias, que van a requerir nuevas situaciones diferentes a las que ahora tenemos, pues no vamos a poder hacer nada. Como muchas veces en estos momentos, cuántas de esas empresas que están aquí solo quieren que personal para poder trabajar y realizar más obra, aunque todavía no sea del orden de la industrialización que aquí hemos tratado. Yo creo que la situación está ahí, los tiempos que vienen corren más de lo que parece y que la invitación a inversión que dice Manuel y demás, pues el que tenga bien o considere, pues seguramente
se meta en ello, porque otra cosa no, pero los empresarios de la construcción son empresarios que invierten, que parecen que no hacen, pero hacen, que no son tan denostados, ni es un sector que el San Benito que tiene, a lo mejor alguna vez lo tuvo, pero ya no es, a lo que hay ahora en el sector no es de ahí, es un sector industrial, es una industria. Hay que ser muy valiente para estar en este sector. Que hay que ser muy valiente para estar en este sector. Sí, y para seguir Pues, mucho más. Muy Porque el que ha estado y ha seguido mucho más después de toda la que en cada momento y por cualquier circunstancia ha podido pasar. Pero bueno, considero que nos habéis expuesto un futuro muy próximo, muy cercano y muy positivo. Entiendo que en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque va a atraer gente al sector. A lo mejor algunos se tendrán que ir. Y va a hacer que el sector se llegue a dejar de considerar con esa situación que tú mencionabas antes de en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Claro, se trabaja mucho mejor dentro de una fábrica que en una calle, pero bueno, de momento eso es lo que hay y durante muchos años, siglos atrás, así se ha construido, ¿no? Y todavía está. Muchas gracias, gracias a la organización y aquí finaliza nuestra actuación. Gracias.